Hola, buenos días. Bienvenidos a las segundas jornadas técnicas del Máster en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial. Mi nombre es Manuel Madrid, soy ingeniero técnico topógrafo y máster en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial. Actualmente trabajo como consultor independiente y colaboro... gracias. Y colaboro con la Asociación GeoVesig y también con la Universidad Miguel Hernández, donde soy profesor de este máster. En concreto doy soporte en las asignaturas que están relacionadas con los sistemas de información geográfica, en concreto con GeoVesig, que es la herramienta que se utiliza. Hoy voy a hacer una presentación que tiene como tema la georreferenciación de cartografía antigua con GeoVesig. Aprovecho para recordar que esta conferencia, esta clase, bueno, como sabéis, se está retransmitiendo en streaming. Los que lo estéis visualizando en este momento ya lo sabréis. Y también, como novedad, pues hemos definido una etiqueta para poder realizar un seguimiento por Twitter, en la que cualquiera puede dejar ahí comentarios o preguntas que intentaremos ir contestando en directo o después de la conferencia. La etiqueta en concreto, la tenéis ahí, es #georef GeoVesig. Bien, pues este es el índice de la temática que voy a mostrar en esta presentación. En primer lugar, voy a aclarar un poco los términos de cartografía antigua y cartografía histórica. Después también voy a definir lo que es realmente georreferenciar, en qué consiste y qué significa georreferenciar. Después mostraré o hablaré de los tipos de georreferenciación que hay en GeoVesig, que se pueden realizar con GeoVesig. Pasaremos a describir lo que sería el procedimiento genérico para realizar una georreferenciación, en este caso de cartografía antigua, pero se puede utilizar para cualquier tipo de cartografía que carezca de coordenadas absolutas. Después hablaré sobre unas recomendaciones generales a la hora de realizar una georreferenciación y, por último, la parte más larga de la presentación será mostraré unos ejemplos prácticos de mapas antiguos, cómo georreferenciamos mapas antiguos con GeoVesig. Bueno, en cuanto a lo de aclarar un poco los términos a que me refería, hoy en día se usan indistintamente los términos cartografía histórica y cartografía antigua, pero es cierto que la forma correcta de referirse a los mapas que se realizaron en un momento de la historia, mapas antiguos, que no son los que se realizan hoy en día, es de cartografía antigua. Antonio Crespo, en su artículo No es lo mismo, diferenciando entre mapas antiguos y mapas históricos, publicado en la revista catalana de Geografía, bueno, en el artículo describe muy bien por qué tenemos que referir, cuál es la diferencia entre cartografía histórica y cartografía antigua, y sus conclusiones son que cartografía histórica es la que representa aspectos y hechos vinculados con la historia. Es decir, nosotros podríamos hacer hoy un mapa histórico que muestre, pues, por ejemplo, cómo eran las fronteras en la época de Carlos I, ¿no? Eso sería un mapa histórico. Sin embargo, no es un mapa antiguo, porque está realizado hoy en día. Un mapa antiguo es un mapa que representa el estado que en su momento fue el actual de una ubicación de la superficie terrestre. Entonces, según la definición, que es muy fácil de entender, de Antonio Crespo, cartografía antigua es la que se conserva desde tiempos pasados y ha quedado obsoleta en algún sentido. Simplemente que seamos conscientes de que existen estos dos términos que significan cosas distintas, pero que también es verdad que se utilizan hoy en día de forma prácticamente intercambiable. ¿Qué es georreferenciar? Pues, dicho de una manera muy sencilla, en una frase muy corta, es situar algo en el espacio de forma unívoca.
En la práctica esto pasa por dotar de coordenadas absolutas, tiene que ser absolutas cuando queremos posicionar algo de forma absoluta, de forma unívoca, es decir, referidas a un sistema de coordenadas global. Entonces, dotar de coordenadas a un determinado elemento. Digo elemento, pero puede ser cualquier cosa. Podemos georreferenciar elementos físicos como un árbol, como una farola, un edificio, pero también podemos georreferenciar hechos, por ejemplo, la firma de un acuerdo o un accidente. Todo lo que esté relacionado con una ubicación es georreferenciable, es susceptible de ubicarlo espacialmente, de forma unívoca, como digo, eso es muy importante. Entonces, ¿por qué es interesante esto en el caso de los mapas antiguos? Porque nos permite poder superponer estos mapas antiguos con otras fuentes de información, ya sean también mapas antiguos o mapas actuales, de forma que podemos ver la evolución del terreno, porque qué duda cabe que los mapas antiguos son documentos que tienen mucho valor histórico, mucho valor documental. Tipos de georreferenciación que podemos llevar a cabo con GeoBSIG. O sea, en primer lugar, con cartografía de referencia y sin cartografía de referencia. El caso más habitual, el caso más cómodo, es basarnos en una cartografía de referencia, normalmente actual, normalmente con buenas coordenadas y con buena precisión, de manera que lo que tenemos que hacer es identificar unos puntos en la cartografía actual y esos mismos puntos en la cartografía original, y el programa se encarga de hacer la transformación. Sin cartografía de referencia, simplemente que nosotros tenemos las coordenadas, disponemos de las coordenadas terreno de esos puntos de control, y lo que tenemos que hacer es introducir a mano las coordenadas imagen del elemento escaneado a georreferenciar, del mapa a georreferenciar. Como digo, el caso típico es con cartografía de referencia, porque con diferencia es mucho más cómodo. De hecho, es lo que vamos a ver después en los ejemplos prácticos. Después tenemos por transformación afín o por transformación polinómica. La transformación afín consiste en aplicar un giro, una traslación y un escalado, que puede ser distinto, la escala puede ser distinta en el eje de las X y en el eje de las Y, al plano original, para llevarlo a la ubicación en coordenadas reales. Es el método más sencillo, es muy rápido de aplicar, y es importante que tengamos en cuenta que esta transformación no genera una imagen nueva. Lo que hace es generar un fichero de georreferenciación que tiene el mismo nombre que la imagen original, pero con una extensión distinta, de manera que si siempre lo acompaña, allá donde lo carguemos, el programa, en este caso GeoBSIG, lo que hace es interpretar esos datos de georreferenciación y distorsiona o acopla, digamos, la imagen original para hacerla coincidir con su ubicación en coordenadas terreno. Pero, como digo, no estamos modificando la imagen original, estamos modificándola, pero solo de aspecto virtual, virtualmente. ¿Cuándo interesa este tipo de transformación? Luego veremos en los ejemplos cómo no es tan sencillo, pero en principio podemos decir que interesa cuando la precisión geométrica del mapa antiguo es homogénea. En mapas antiguos podemos encontrarnos calidad en cuanto a precisión de muchas maneras distintas. Lógicamente, cuanto más nos retrasamos en el tiempo, peor precisión. Pero aparte, esta precisión también puede ser heterogénea, en el sentido de que no todas las partes del mapa tienen la misma precisión. La transformación afín es interesante cuando esa deformación, esos errores o esa falta de precisión es homogénea. En cambio, en segundo lugar tenemos la transformación polinómica,
que sí genera una nueva imagen remuestreada, es decir, se vuelven a calcular todos los píxeles y se sitúan en sus coordenadas terreno correctas, y en este caso es apropiada para mapas antiguos con precisión geométrica heterogénea, el caso contrario al que comentaba anteriormente. Tenemos que elegir el grado y tenemos que elegir el método de remuestreo cuando seleccionamos este tipo de transformación. El grado de la transformación, tenemos 3 grados, 1, 2 y 3. Para el grado 1 tenemos que tener un mínimo de 3 puntos de control, para el grado 2 6 puntos y para el grado 3 10 puntos de control. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y después también tenemos que seleccionar el método de remuestreo. Básicamente hay poca diferencia en el resultado, no difiere mucho utilizando uno, no es demasiado relevante en cuanto al resultado de dónde se ubican, digamos, las nuevas líneas. La diferencia está más bien en lo definido de los trazos. Por ejemplo, el remuestreo de vecino más próximo tiende a generar más líneas con efecto sierra, mientras que los otros dos son más suaves. Esto, al fin y al cabo, tanto para elegir entre transformación afín, transformación polinómica, el grado y el método de remuestreo, podemos partir de una idea, pero después es fácil que hagamos pruebas hasta conseguir el resultado correcto. ¿Cuál sería el procedimiento genérico? ¿Cómo procederíamos de forma genérica para realizar una georreferenciación? Bueno, pues en primer lugar, la evaluación de la calidad geométrica del mapa antiguo. Como he dicho, no es lo mismo si esta es homogénea a si esta es heterogénea. Tampoco es lo mismo si esperamos que haya por la antigüedad, por ejemplo, esperamos que haya bastantes errores o poca calidad geométrica, o si estamos hablando de un plano pues, hecho para escala 1/10.000 hace 20 años. No es lo mismo, los métodos no son los mismos que se utilizaron para generar ese plano, y por lo tanto es fácil que los resultados no sean los mismos, y por lo tanto en principio, el método a elegir, la transformación, también sería distinta. Pero como digo, después, si el resultado no te gusta, puedes probar con otro tipo de transformación y no hay problema. O sea, la decisión, que es el punto 2 no, perdón, era el punto 3. Ahora comentaré el punto 3. El punto 2, lógicamente, es la elección de la cartografía de referencia y del método, bueno, sí, está incluido, y del método de transformación más adecuado. Cartografía de referencia gracias a que los institutos, Catastro, Instituto Geográfico, los regionales también se han puesto las pilas ya desde hace muchos años, gracias también a la directiva INSPIRE. Disponemos hoy en día de mucha información a nuestro alcance, disponible en la red de forma gratuita. El compañero Marcos ha comentado la nueva ley que relaja, prácticamente anula las restricciones de cara al uso de la información, en este caso del IGN, en el caso español, con lo cual pues, la cantidad de información que tenemos, ortofotos antiguas, mapas topográficos, mapas provinciales, LIDAR, mapa topográfico raster, tenemos una cantidad de información que hace que elegir el método con cartografía de referencia sea muy fácil. En cuanto al método de transformación más adecuado, como he comentado en el punto 1, nos puede dar una idea de por dónde tirar, si vamos a la transformación afín o vamos a la transformación polinómica. Pero esto no es crítico en el sentido de que si optamos por una de las dos y después queremos probar con la otra, pues perfectamente podemos hacerlo. En tercer lugar, la identificación de los puntos de control homólogos. Esto es una de las tareas, quizá en algunos casos, que puede llevar más tiempo.
porque a veces no siempre es fácil. Cuanto más antiguo sea el mapa, más transformada está la superficie terrestre, y encontrar puntos comunes en las dos cartografías, la de referencia y la que se pretende georreferenciar, puede ser difícil. Estos puntos deben estar debidamente repartidos y espaciados entre sí, ahora lo comentaré en la siguiente transparencia. Una vez tenemos estos puntos, pues pasamos a la digitalización de los mismos en ambas cartografías, para que el programa pueda hacer la transformación pertinente. Por último, en penúltimo lugar, y con suerte el último punto sería la evaluación del resultado. Si nos convence, si hemos obtenido un buen resultado, pues ahí acabaría la georreferenciación, pero siempre podemos considerar cambiar el método de transformación y densificar los puntos de control en el caso de que el resultado no sea satisfactorio. Recomendaciones generales. Bueno, pues en primer lugar es importante que el escaneado de los mapas antiguos tenga buena calidad en cuanto a distorsiones y en cuanto a resolución. Cuando escaneamos estamos cometiendo ya una distorsión. Es importante que esa distorsión sea la mínima posible para que no influya en la transformación que tiene que llevar a cabo luego el programa. Y la resolución también es conveniente que sea alta, sobre todo en el caso de la transformación polinómica, porque al hacerse un remuestreo, pues siempre se pierde calidad en la imagen. Entonces, si partimos de una resolución alta, el resultado será aceptable. Si partimos de una resolución baja, seguramente el resultado no tendrá buena calidad. En cuanto a definición, me estoy refiriendo en este momento. Como comentaba, los puntos de control deben estar repartidos de forma homogénea por toda la superficie del mapa. En el caso de la transformación polinómica, además es conveniente densificar aquellas zonas que tengamos o donde preveamos más error o más distorsión producida por los métodos cartográficos o topográficos por los que se realizó el mapa. Es conveniente elegir puntos de control fijos, normalmente pues construcciones, que son las que nos garantizan que esos puntos son coincidentes. Si tenemos varias construcciones coincidentes, también es importante que elijamos aquellas que sean susceptibles de no haberse modificado su posición, como pueden ser edificios emblemáticos, monumentos, porque, bueno, por ejemplo, una casa rural en el campo puede haberse modificado, puede haberse ampliado, entonces es posible que estemos cometiendo un error si elegimos la fachada de un edificio que ha evolucionado, su forma, su posición, más su forma que su posición ha evolucionado en el tiempo. Entonces, cuantos menos errores cometamos a la hora de identificar los puntos de control, mejor. Puede ser útil contrastar varias fuentes cartográficas para identificar estos puntos. Si nos basamos solo en el mapa original y en un mapa actual, bueno, pues a veces cuesta porque el cambio es grande. Pero si consultamos algún mapa intermedio, eso nos puede dar pistas sobre cuál es el punto actual coincidente con un punto identificado en el mapa original. Y bueno, simplemente por último, en cuanto a recomendaciones, comentar que no siempre un mayor número de puntos de control asegura un mejor resultado, sobre todo cuando la calidad geométrica es homogénea. Muchas veces con 3 puntos de control es suficiente. Podemos definir más, pero no vamos a obtener un resultado significativamente mejor. ¿Vale? Simplemente esa reflexión. Luego veremos en los ejemplos, luego más bien ahora mismo, vamos a ver algunos ejemplos y veremos este tipo de casuística. Los ejemplos prácticos que voy a mostrar a continuación son estos 4. En primer lugar vamos a georreferenciar un recorte de un fotograma del vuelo americano de 1956 de la ciudad de Valencia, descargado de la fototeca del CENIG. En segundo lugar, una planimetría de los primeros trabajos del mapa topográfico nacional 1.50.000 del término municipal de Mocejón en Toledo, que me ha prestado
Juanjo Pez es el compañero que ha estado previamente dando una conferencia aquí esta mañana. En tercer lugar, voy a georreferenciar el plano de Toledo del Greco de 1610, en concreto la actualización que llevó a cabo Cesario Bas, director del máster, hace unos meses, y que fue presentada en las 11ª jornadas GeoWSIG hace unos meses también, descargado del archivo del Ayuntamiento de Toledo. Y por último, otro plano de Toledo más actual. Ahí vamos a ver las diferencias entre georreferenciar un plano de 1610 y otro de 1929, vamos a ver esas diferencias en la calidad geométrica del mapa y cómo el resultado en uno es mucho mejor que en el otro de la georreferenciación, también del archivo de Toledo. Bien, pues voy a dar paso a los vídeos. Este es el fotograma que comentaba. Como vemos, es de la zona nordeste de la ciudad de Valencia. Aquí tenemos los datos en concreto. Ahí vemos el estadio, por ejemplo, el estadio de Mestalla. Y para georreferenciar este fotograma me voy a basar en una ortofoto actual, en este caso del PENOA. Lanzamos la herramienta de georreferenciación. Aquí tenemos las diferentes opciones, con cartografía y sin cartografía de referencia. Seleccionado con cartografía de referencia, seleccionamos la foto que queremos, la imagen que queremos escanear. No hace falta que, en el caso, porque voy a realizar una transformación afín, no hace falta que designemos fichero de salida, porque como he comentado no se genera. Imagen de salida, ahí tenemos las distintas opciones de una transformación polinomial o polinómica, pero en este caso vamos a hacer una transformación afín. ¿Por qué? Porque considero que las deformaciones, por supuesto, existen, y en este caso estamos hablando de un fotograma, que es una perspectiva cónica y no está ortorrectificada, pero sí que es homogénea en la foto. Entonces, vamos a pasar a identificar puntos de control. Evidentemente, el trabajo de identificación de puntos de control lo he hecho previamente, viendo las dos imágenes. Ahora ya tengo un poco ese trabajo adelantado. Buscamos, bueno, como veis, aquí en el centro de esta cruz tenemos un rectángulo. El contenido de ese rectángulo es lo que vemos en la lupa que hay en la parte inferior izquierda e inferior derecha. Una lupa. Es decir, ese rectángulo aumentado. Esto es útil de cara a situar los puntos. Aquí estamos dando de alta, estamos digitalizando el primer punto en el centro de esta plaza. La imagen que vemos a la izquierda está en el sistema de referencia global, es ETRS 89 uso 30. La imagen que vemos a la derecha está en coordenadas de imagen, en píxeles. Entonces, lo que estamos ahora indicándole al programa es cuáles son los puntos coincidentes para que haga esa transformación. En este caso, he elegido una intersección del vierteaguas de estos tejados, de unos cuarteles. Lo situamos en la imagen, en la cartografía de referencia, y situamos el punto análogo en la cartografía a georreferenciar. Ya tenemos dos puntos, necesitamos un tercer punto para la transformación afín. Entonces, una vez localizado, lo llevamos al centro de la pantalla para que lo podamos visualizar cómodamente en la lupa. Arrastramos hasta este edificio en el que me voy a basar para el tercer punto al centro de la pantalla y hacemos lo propio con este. Como veis, voy a definir al final un triángulo. Los puntos están bastante espaciados unos de otros. El triángulo, lo ideal sería que fuera un triángulo equilátero, para que, digamos, no tengamos mayor o menor deformación en ninguno de los ejes. Como vemos, el error medio cuadrático es bastante bajo, 0,002. Con lo cual, eso ya nos está indicando que la deformación va a ser mínima. Una cosa interesante que podemos hacer es estos puntos, porque como he dicho antes,
podemos querer después volver a hacer otra transformación de otro tipo, vamos a guardarnos estos puntos en un fichero CSV, texto separado por comas, para poder utilizarlos en el futuro. Así ya no tenemos otra vez que definir estos puntos. En el caso de que queramos densificar, ya partiríamos de estos tres y seguiríamos densificando puntos. Ya hemos guardado esos puntos en el fichero, ahora vamos a testear. Ahí vemos como el tamaño del píxel en el eje X y el tamaño del píxel en el eje Y de la imagen resultante es distinto. Recordad que la transformación afín podrías producir un escalado distinto. Aquí vemos la imagen ya superpuesta en el sistema de TRS-89 y podemos testear punto por punto. Aquí abajo en las dos lupas podemos ver la posición. En la imagen de la izquierda estamos viendo dónde ha quedado el nuevo punto y estamos viendo que, luego veremos en otros casos, no será tan preciso, pero en este caso está quedando exactamente donde tendría que estar. Por eso tenemos un error medio cuadrático tan bajo, porque la forma del triángulo en la imagen original y ese triángulo definido por esos tres puntos en la imagen original es muy parecido, como era de esperar, ¿no? Como he comentado. Bueno, en este caso es un fotograma, es un recorte que te puedes imprimir, por así decirlo, de la fototeca del CENIG, que tiene bordes. Vamos a apagar, por así decirlo, esos bordes mediante la herramienta de transparencia por valor de píxel. En este caso, como es blanco, el valor de todos esos píxeles es 255, 255, 255 y podemos muy fácilmente poner transparente esa zona para una mejor evaluación del resultado y bueno, en general para un mejor análisis de la información. Como veis, pues ha quedado ubicada el fotograma de una manera bastante precisa. Aquí vemos la antigua estación de Aragón, hoy en día, como vemos, inexistente. Vemos que sí que están los cuarteles, el estadio de Mestalla, sí que estaba, pero rodeado, entre otras, por huerta, todavía, por pedazos de la huerta valenciana. Otra forma de analizar también el resultado sería superponer, en este caso, manzanas del catastro y, de paso, también pues, podemos ver cómo ha evolucionado. Aquí tenemos muchos edificios que hoy en día existen y en aquel momento, en el año 56, no existían. Bueno, este sería un caso fácil, un caso relativamente sencillo porque la precisión geométrica es bastante buena. Vamos a otro caso. Esto es una planimetría de los trabajos del Instituto Geográfico Nacional para la realización del mapa topográfico nacional del municipio Mocejón, al lado de Toledo. Como vemos, ya en primer lugar, tenemos pocos elementos constructivos en este mapa, en este plano, con lo cual puede ser difícil hacer esa transformación. Vamos a ver, ahí tenemos una presa y una pequeña caseta, también tenemos la intersección de un riachuelo con el río y también tenemos otra pequeña caseta que he ubicado. Este trabajo de identificación se tiene que hacer, como he dicho antes, previamente. En este caso nos vamos a basar también en una ortofoto del PENOA. Seleccionamos otra vez de nuevo con cartografía de referencia, le indicamos la imagen que queremos georreferenciar y vamos a probar por defecto también con una transformación afín. Digo vamos a probar porque en este caso sí que hay más dudas, no tenemos, a priori se supone que la precisión es buena porque son trabajos para el mapa topográfico nacional, pero bueno, pues nunca se sabe. Entonces, mismo procedimiento que antes, llevamos a la parte central de la vista la zona en donde hemos identificado los puntos de control, en este caso es la intersección, no es un elemento constructivo en este caso, ahí ya estamos asumiendo un riesgo de ese riachuelo que, como vemos en forma, es distinto, evidentemente ha podido cambiar.
Lo definimos, estamos intentando seguir el eje del río, que además podría incluso haber cambiado, pero bueno, estamos probando, ¿no? Vamos a por el segundo punto. Como digo, en este caso realmente solo he podido identificar 3 puntos, que es lo mínimo. Aquí tenemos una caseta. Vamos a buscar esa misma caseta en el mapa antiguo. Ahí la tenemos. Esperemos que bien ubicada y bien posicionada. Ahí tenemos la caseta en la ortofoto del PNOA, la ortofoto actual. Generamos el nuevo punto y le damos las coordenadas picando encima de los elementos. Ya tenemos el segundo punto, la segunda correspondencia definida, y vamos al tercer punto. En este caso, una presa y una caseta que tenemos en la presa. Las casetas, bueno, pues vamos a suponer que la caseta sigue siendo la misma. Podría ser una caseta reconstruida, podría estar construida en una posición sensiblemente distinta, pero como digo, vamos a hacer una primera aproximación. Seleccionamos ahí también la caseta. Como vemos, el error es bastante pequeño también, tenemos 0,003 de error medio cuadrático, y esto es buena señal. Significa que hemos definido bien esos puntos, significa que ese triángulo definido en la imagen original y el definido en la cartografía de referencia tienen la misma forma, es decir, mediante un escalado, un giro y una traslación hemos sido capaces de ubicar ese mismo triángulo. Entonces, eso es buena señal. Vamos a finalizarla, vamos a generar la imagen o los datos de georreferenciación, porque como digo no estamos generando una imagen. Testeamos punto por punto y vemos que la ubicación pues es muy precisa también. Si no fuera precisa, en la esquina inferior izquierda veríamos que el punto está trasladado, y lo vamos a ver por ejemplo con el plano del Greco de 1610, donde realmente se van a mover mucho esos puntos. Entonces vamos a darla por buena. Nos pregunta que si queremos que sea esta georreferenciación la que por defecto define esta imagen. Le decimos que sí, también que nos la cargue. Y aquí la tenemos. Vamos a ver con otras capas qué tal casa. Esto, por ejemplo, es la capa del WMS del base del IGN. Y aquí, bueno, pues en cuanto a la caseta, la presa y ahora la veremos cuando se cargue, y en cuanto al arroyo, más o menos está bien, pero como vemos el curso del río está bastante cambiado. Aquí ya podemos empezar a pensar qué puede haber ocurrido. Estamos hablando de meandros, los meandros podrían haberse modificado. Esa sería una explicación. Otra explicación podría ser que o no se tomaran, porque la ribera de un río siempre es como la costa. ¿Dónde pones exactamente, digamos, el jalón, ¿no? Porque puede ser es una zona bastante indefinida. Podrían haberla tomado incorrectamente. No es normal, no es fácil, porque el plano este es, como digo, de los trabajos del Mapa Topográfico Nacional. Pero bueno, podría ser, ¿no? Entonces, es también curioso que la distorsión, por así decirlo, se da en dos direcciones distintas. Hacia dentro o hacia fuera de la primera curva, pero hacia dentro de la segunda curva. Entonces, bueno, vamos a probar con una transformación polinómica, en este caso. Vamos a ver si mejora. Volvemos a lanzar la herramienta de georreferenciación. En este caso sí que tenemos que definir la imagen de salida, porque se va a hacer un remuestreo y se va a generar una nueva imagen. Elegimos el orden, en este caso solo tenemos 3 puntos, no vamos a definir ninguno más de momento, orden 1. Y el remuestreo, el tipo de remuestreo bicúbico. Entonces, vamos a recuperar los puntos que ya teníamos definidos. No vamos a definirlos otra vez, de ahí la ventaja de guardarlos como fichero CSV. Entonces vamos a recuperar esos puntos y ahí nos ahorramos algo de tiempo. Vamos a la carpeta donde los dejamos.
bien, ya los tenemos ahí recuperados. Entonces ahora, a partir de esto, como digo, no vamos a hacer en principio una densificación, lo que hemos hecho es cambiar el método de transformación de la georreferenciación. Entonces, bueno, hacemos una comprobación de que los puntos están, esto evidentemente están donde tienen que estar porque no hemos hecho, en fin, es el fichero que acabamos de guardar y generamos la georreferenciación, realizamos la georreferenciación. Ahí tenemos los datos de píxel en X en Y. Antes la transformación era inmediata, cuando era una transformación afín, ahora, como vemos, ya cuesta más tiempo. Y eso que estamos hablando de una transformación de grado 1 con solo 3 puntos de control. Entonces, ahora veremos el resultado, será una imagen nueva. Esta es la imagen nueva. Podemos ver qué ha pasado con esos puntos. Previsiblemente los puntos están bien situados porque el error medio cuadrático es de 0,03. Entonces, bueno, es una mera comprobación de rutina. Decimos que sí. Vamos a ver qué ha pasado, si ha cambiado el trazado del río. Vamos a poner encima de nuevo la capa de los datos del IGN. Bueno, pues vemos que no hemos ganado nada. La imagen es sensiblemente distinta. Ahora vamos a ver la diferencia entre las dos, creo. Bueno, no, pasamos directamente. Realmente no hemos obtenido ninguna mejora con la transformación polinómica. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente la deformación, para corregir una deformación necesitamos densificar la forma deformada. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Insisto que no sé si realmente esa sería la información. Tendríamos que recabar más información, datos de cartografías intermedias, para intentar indagar si es cierto que ese trazado del río se ha modificado o, por el contrario, es una deformación producida por los métodos topográficos con el que se realizó. Entonces, independientemente de eso y de cara al seminario, a la conferencia, vamos a dar por hecho que el trazado del río es bueno, es decir, lo que ha habido es una deformación por falta de calidad. Digo vamos a dar por hecho, pero insisto que esto no lo sabemos, simplemente lo voy a dar por hecho para que veamos cómo proceder en el caso de que descubramos una deformación para conseguir que ese trazado vaya a donde nosotros queremos. Entonces lo que voy a hacer, he definido una serie de puntos a lo largo del eje del río y esos son los que voy a utilizar para la transformación. En este caso voy a utilizar una transformación polinómica de grado 3 y vamos a ver el resultado. No los voy a definir ahora los puntos, como digo ya los tengo definidos. Voy a cargar esos puntos que ya tengo definidos en un fichero CSV. Vale, nos pregunta que si queremos introducirlos en la tabla. Estos son los nuevos puntos que Entonces el programa, estos puntos son los que va a intentar ahora encajar con la posición. Como vemos, los errores han aumentado mucho, porque la forma del río que queremos, del mapa antiguo, y la forma del río hoy es distinta. Entonces se necesita estirar y deformar mucho. Eso es de lo que me están hablando estos errores. Errores entre comillas, porque lo que estamos viendo es diferencias. Son diferencias entre posiciones del mapa original y posiciones en la cartografía de referencia. Entonces no siempre son errores. Error puede ser, por ejemplo, cuando uno se dispara muchísimo. Cuando uno se dispara mucho es una señal de que ese punto está mal tomado, casi con toda seguridad. Pero en este caso, más o menos, están todos los errores en un mismo rango, en un mismo umbral, y además el error medio cuadrático total es de 6, es de casi 7. Puede ser aceptable. Entonces, vamos a ver qué pasa. Insisto en que realmente no sabemos si el río realmente tiene esa forma o no.
Voy a pasar un poquito, voy a adelantar un poquito el vídeo porque este proceso es de bastantes más puntos y entonces, y además es una transformación polinómica de grado 3 que tarda bastante más tiempo. Vale, entonces, voy a darle un poquito, a pasarlo hacia adelante, siempre tarda un poquito en refrescar. Está en marcha, ¿no? Ya está en marcha, sí. Sí, ahora es que al final ya va deprisa. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de haber fijado, digamos, estos son los puntos que yo sé que coinciden, que tienen que coincidir en el resultado final. Testeamos la transformación. Bueno, en este caso no vamos a ir probando o comprobando punto por punto. Aceptamos la transformación y vamos a ver ahora cómo casa la nueva imagen. Como vemos, la distorsión es patente en la parte superior de la imagen, esta es la original. Las distorsiones en las transformaciones afines siempre son lineales. Los lados siguen siendo rectos. Las distorsiones en las transformaciones polinómicas dan una imagen normalmente distorsionada, bastante distorsionada. Y como vemos ahora, el río coincide mucho mejor. Esta es la diferencia entre una transformación afín y una transformación polinómica. La polinómica nos permite fijar mucho mejor las ubicaciones que nosotros somos conscientes de que son buenas o tienen precisión, que, insisto, en este caso no estamos seguros, pero para que veáis la diferencia entre una transformación afín y una transformación polinómica es perfectamente válido. Y de esta forma hemos podido llevar el río a la posición que queríamos. Evidentemente no de forma perfecta, pero lógicamente pues, es imposible que sea exactamente igual, pero sí que es mucho mejor. Bueno, también podemos, al igual que hemos hecho antes con el recorte del fotograma del CENIG, que tenía un borde blanco, en este caso, por ejemplo, toda esta superficie gris la podemos anular, pero como es gris, pues primero tenemos que saber cuál es su código RGB, en este caso 128, 128, 128. Entonces vamos a ir a la herramienta de transparencia por píxel y vamos a seleccionar estos valores para poder anular toda esta superficie que nos está tapando todas las fuentes de datos que tenemos detrás. Tecleamos 128 en los 3 campos, en este caso a mano, añadimos y automáticamente vemos cómo se hace transparente. Vale. El siguiente vídeo, a ver si soy capaz, es el plano, este plano lo conocerá Cesario perfectamente, es el plano del Greco realizado en principios del siglo XVII por el Greco en su óleo titulado Plano y Vista de Toledo. Esta en concreto es la actualización maravillosa porque además el contraste entre las manzanas y las calles y todos los textos es perfecto y se ve perfectamente. Es el que llevó a cabo Cesario Bas, el director del máster, hace unos meses. Y bueno, pues vamos a ver qué tal encaja, cómo podemos hacer esa georreferenciación con él. Estamos hablando de un plano hecho en principios del siglo XVII, con lo cual pues es de esperar que tenga deformaciones, ¿no? Que la calidad geométrica, aparte de que no sea uniforme, pues, bueno, pues que nos encontremos con zonas que realmente difieran. Ya tengo, no voy a hacerlo, pero ya tengo los puntos cargados, he definido en este caso creo que son 7 puntos. Como veis, en la parte derecha de la pantalla, en la vista de la derecha se ve mejor, están repartidos de forma bastante homogénea y vamos a comprobar cómo encajan con el plano del mapa topográfico nacional, el mapa topográfico nacional de la izquierda. Bueno, no, cómo encajan no, perdón, porque todavía no hemos hecho la transformación. En este caso lo que estamos viendo es la correspondencia, esta es la puerta del Cambrón. Como veis, me he basado en esquinas,
siempre que he podido de iglesias o edificios que son susceptibles de no haberse modificado en el tiempo. Y vamos a lanzar la transformación, en este caso una transformación afín. Esto es cómo queda la imagen. Vamos a ver qué tal los puntos nuevos, cómo se han ubicado. O sea, una vez la imagen la hemos transformado, cómo se ubica. Ahí estamos viendo que no coincide exactamente con la esquina. Ya tenemos un pequeño error, tampoco es mucho error. Hay que ser conscientes de cuál es nuestro umbral. Estamos hablando de metros, y, por supuesto, de varios metros, incluso podríamos llegar a 10 metros. Ahí vemos perfectamente que no coincide con la esquina de la puerta. En este caso también se ha ido bastante. Pero esto, insisto, es normal porque estamos georreferenciando un mapa que tiene una calidad geométrica relativamente mala. Mala entre comillas, estamos hablando de principios del siglo XVII y en realidad estoy seguro de que para los instrumentos y los métodos que tenían en la época está muy bien realizado, pero que duda cabe que el encaje pues no es trivial. Entonces vamos a ver, ahora hemos superpuesto el mapa catastral y bueno, pues vemos esa correspondencia es relativamente buena, siempre pues siendo conscientes de que estamos limitados por esa precisión del mapa original. Ahí vemos cómo encaja. En algunos casos mejor, en otros peor, ¿no? Vamos a ver. Bueno, creo que sí, en el vídeo voy a mostrar también el caso de la transformación polinómica, pero me lo voy a saltar porque también vamos un poquito mal de tiempo. Os adelanto que no íbamos a obtener mejor precisión. ¿Por qué? Con una transformación polinómica en este caso. Bueno, porque aquí realmente las distorsiones son casi manzana a manzana. Entonces, para poder encajar necesitaríamos una cantidad de puntos de control realmente muy alta. Sí que lo podríamos hacer, pero realizar una transformación polinómica con los mismos puntos de control que teníamos, es decir, con esos 7 puntos de control, no nos va a dar un resultado mejor. Tendríamos que densificar mucho más los puntos de control y entonces sí que lo obtendríamos. Como digo, me lo voy a saltar porque el resultado es prácticamente el mismo. En cambio, en este caso vamos a ver cómo la georreferenciación de un mapa que tiene mucha mejor calidad geométrica nos va a dar un resultado mucho mejor, inmediato y además incluso con menos puntos de control de los que realmente he tomado. Esto es un plano de Toledo hecho en 1926, creo, por Alfonso Rey Pastor. Estamos hablando ya del siglo XX, pues eso ya nos garantiza en principio una mucho mejor calidad. También habría que basarse un poco en las escalas, no es lo mismo hacer un plano a escala 1:5000, por ejemplo, que a escala 1:50.000. No recuerdo cuál es la escala original de este mapa, pero bueno, la calidad geométrica es buena. Vamos a empezar con una transformación afín también en este caso. Perdón. Cargo los puntos de control, en este caso tenemos 17 puntos de control repartidos por todo el casco antiguo de Toledo. Vamos a ver esa equivalencia, en las dos lupas las podéis ver, en el mapa topográfico nacional 1:50.000 y en la imagen original, ahí tenemos la esquina de esa iglesia. A veces no es trivial encontrar esas equivalencias, sobre todo en el plano del Greco a veces cuesta porque el trazado de algunas calles ha cambiado, hay más calles o hay menos calles, se han cerrado calles o se han abierto nuevas calles, pese a que en general, en su conjunto, el casco antiguo de Toledo está muy bien conservado, lógicamente. Ahí vemos la equivalencia de todos esos puntos. Si algún punto no coincide es porque, bueno, realmente para hacer esa equivalencia he utilizado el mapa catastral,
no el del IGN. El del IGN, el mapa catastral que tendrá bastante más precisión, supongo que será escala 1.500, mientras que este del IGN es escala 1.5000. Entonces algunas esquinas puede que no coincidan exactamente. Pero bueno, en general todas coinciden. Voy a pasarlo un poquito para adelante. Vamos a lanzar la georreferenciación. Sí, esto sigue. Sí que es importante que antes de lanzar la georreferenciación comprobemos que todos los puntos de control están bien tomados. Y bueno, ahí tenemos el error medio cuadrático de 0,153, que es bastante bueno. Y eso es una señal de que los puntos están bien tomados. Por otro lado, tampoco tenemos ningún punto que tenga un error significativamente superior a otro. Bien, pues aquí lo tenemos. Entonces, vamos a activar la capa de catastro y vamos a hacer una evaluación del resultado, que como vemos es bastante bueno. Recuerdo que estamos haciendo una transformación afín. Hemos cogido, creo que eran 17 puntos, es una cantidad que bueno, alguien puede pensar que son muchos, en realidad no son tampoco muchos. Estoy seguro de que podríamos haber conseguido esta calidad con bastantes menos puntos. Es que, como veis, las calles prácticamente coinciden exactamente. ¿Vale? De la misma manera iba a hacer la transformación polinómica, pero no la voy a pasar porque el resultado es prácticamente el mismo. Es decir, ¿cuándo ganamos al hacer una transformación polinómica sobre una transformación afín? Cuando somos capaces de densificar y de definir muy bien los puntos en los que hay deformación. Si no somos capaces de definir bien esos puntos de deformación, no vamos a mejorar el resultado. Y además, cuando se trata de un mapa antiguo con una calidad geométrica homogénea, normalmente es suficiente con una transformación afín con un número de puntos relativamente bajo, como podemos ver en este caso. Bien, por último, voy a mostrar, no he querido dejar pasar la ocasión para mostrar estos dos planos tan bonitos de Toledo en 3D, en 3 dimensiones, ¿no? con la aplicación de GeoBasic 3D, con la extensión de 3D. Aquí vemos el plano de Rey Pastor, de Alfonso Rey Pastor, sobre un modelo digital de Toledo. Supongo que al autor le habría gustado mucho poder verlo de esta forma, ¿no? Gracias a que lo hemos georreferenciado, pues ahora somos capaces de superponerlo con cualquier otro tipo de información, en este caso con el modelo digital de la ciudad, ¿no? Ahí vemos perfectamente el río encañonado. Y bueno, pues esta es la riqueza, bueno, es un ejemplo, ¿no?, de la riqueza de la utilidad que tiene georreferenciar los mapas, que los podemos superponer y podemos estudiarlos mucho mejor. Ahí vemos el montículo donde está el Alcázar, que es el punto más alto de la ciudad. Y bueno, pues, ¿por qué no vamos a poner también el del Greco, ¿no? El del Greco, vamos a darle la vuelta, ¿no?, que es como tiene que leerse el plano este. Sabéis que está orientado al sur. Y bueno, pues con el GeoBasic 3D lo podemos voltear como queramos, ¿no? Y ahí vemos también cómo encaja perfectamente en el modelo digital del terreno, el montículo del Alcázar. Ahí le damos la vuelta a la ciudad hasta que volvemos a la posición original. Y bueno, pues con esto termino. No sé si hay alguna pregunta por Twitter, me están comentando que no. De todas formas, si tenéis preguntas posteriormente, o los alumnos del máster o cualquiera de los que lo hayáis seguido por streaming, pues las podéis enviar a la dirección de correo info
gvsig.com, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención.